y yo lo subo a YouTube y luego les envío el enlace. Vale, entonces aquí, un momento, le prendo la cámara, un momentico. Ah, vale, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Velázquez. Ah, yo soy tutor de la UNAD en telecomunicaciones, principalmente, aunque pues compartimos cursos con electrónica y pues estudio ingeniería electrónica, aunque la maestría mía es en telecomunicaciones y el doctorado es en ingeniería de sistemas. Entonces es una mezcla un poco. Hoy vamos a hablar de diagramas de flujo, ah, pero voy a apagar la cámara para que pues les consuma menos datos y necesite un menor ancho de banda. Buenos días, John Mario. Am, en el chat les compartí el enlace de la asistencia para que por favor llenen la asistencia eh, de la sesión de hoy. Eh, como este es un periodo intersemestral, pues solamente se hace una sesión de e-learning. Realmente en los periodos de 16 semanas se hacen 3 sesiones. En esta entonces vamos a hablar de diagramas de flujo y pues ustedes ya conocen algo de los diagramas de flujo, han trabajado diagramas de flujo. En el grupo virtual es el grupo en el que están en introducción. O sea, si están en el grupo 1 o en el grupo 10 o en el grupo 20. Sí, que es como el numerito que aparece al final del código del grupo, del curso. Sí, entonces, si están en 20, 30, 34-21. Sí, pues que es como el grupo. Sí, eso es. Vale. Recuerden, especialmente John Mario, que también tienen que registrarse en el B-Learning a través de la plataforma de la universidad. Sí, por donde acceden al curso de introducción. Ahí está el enlace para inscribirse al B-Learning. Entonces la idea es que también estén inscritos al B-Learning para que yo les pueda asignar los puntos o asignar pues que asistieron y luego les den los puntos por asistir, que son 50 puntos. Ah, si no se inscriben en ese enlace de B-Learning en la plataforma, no les puedo dar los puntos. Sí, señor. Vale. Listo, entonces vamos a hablar de diagramas de flujo. ¿Alguien ha trabajado diagramas de flujo antes? ¿Conoce algo de diagramas de flujo? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué son los diagramas de flujo? Básicamente, pues vamos a ver qué son, cómo se utilizan, para qué sirven y hacer un pequeño ejercicio. El diagrama de flujo, pues también se conoce como flujograma o diagrama de flujo de datos y en inglés flowchart. Entonces, básicamente, la idea es que vamos a representar el flujo de información dentro de un proceso. Entonces, va a ser una secuencia o posibles secuencias dentro de un proceso más grande y eso nos va a ayudar como a representar el proceso, a entenderlo mejor y puede ser una parte del proceso de solución. ¿Sí? Es una forma de comunicarse, es una forma de poder organizar las ideas en, en un flujo de información, en un proceso y eh, de comunicarle esto a otras personas del equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy organizando un proyecto y tengo diferentes pasos en ese proyecto, puedo hacer un diagrama de flujo para mostrarle a todo el equipo qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar
y cuáles partes tiene el proceso en su totalidad. Y esto pues se puede ir refinando. Entonces, básicamente es una herramienta que, como dice al final, nos puede ayudar a alcanzar cierta calidad y productividad. En la imagen que se ve al lado es más o menos como es un diagrama de flujo relativamente complejo, pero es una herramienta de visualización y de comunicación. Entonces nos va a mostrar, si ustedes ven, tiene unas flechitas. Esas flechas pues nos muestran el flujo hacia dónde va y hay diferentes símbolos. Sí, hay unos cuadrados, rectángulos, rombos. Esos símbolos tienen diferentes significados. Entonces, por ejemplo, los rombos indican una toma de decisiones. Entonces yo tomo una decisión y sigo por un camino o sigo por otro. Sí, hay bifurcaciones porque se pueden tomar decisiones. Normalmente son decisiones tipo sí o no que se utilizan mucho para programación, pero pueden ser diferentes tipos de decisiones y pueden ser más de dos. Em, bueno, ¿qué más? Pueden servir, normalmente, digamos, aquí en ingeniería lo usamos para representar algoritmos cuando estamos programando. Entonces representan así con estos diagramas de flujo y pues nos muestran como los pasos a seguir para luego traducir eso en un lenguaje de programación, que puede ser cualquier lenguaje de programación. De hecho, hay lenguajes de programación que se basan en diagramas de flujo. Sí, el, eh, el programa espacial ruso tenía un lenguaje de programación basado en diagramas de flujo. Em, bueno, también nos sirven para documentar y analizar un proceso, y eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Sí. Estandarizar un proceso, pues digamos, si podemos comunicar cómo funcionan las cosas de una forma eficiente, pues vamos a llegar a un estándar, es decir, que toda la gente lo haga de la misma forma. Para comunicar, que les decía, poner de acuerdo a todo el mundo y pues eso sirve en las capacitaciones y para identificar problemas también, porque si yo sé que algo está fallando y lo represento en un diagrama de flujo, pues puedo encontrar qué parte de todo el proceso está fallando. Entonces me puedo centrar en la parte que esté fallando. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen y la vamos analizando. También si quieren que les explique algo más detalladamente. Algunos símbolos, y estos símbolos básicamente son un estándar porque la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, estandarizó estos diagramas de flujo para comunicar diferentes procesos y dio el significado de algunos de estos símbolos. Entonces, por ejemplo, el óvalo, este símbolo inicial, indica el inicio o el fin. Estos rectángulos o cuadrados indican actividades. Hay otro que indica como actividades predefinidas, que tiene unas rayitas por acá. Los rombos que les decía que son puntos de toma de decisión. Las flechas que indican la dirección del flujo. Hay otros símbolos que indican como información externa, documentos, bases de datos. Hay otros que pueden indicar retardos dentro del proceso o espera para que otra actividad se cumpla. Y hay otros símbolos que indican, digamos, si el diagrama de flujo es muy grande, entonces indican sigue en otro lado. Entonces estos círculos, por ejemplo, nos permiten hacer eso, que el, el diagrama sigue en otra parte de la hoja o, bueno, conecto este punto A con otro punto A que está en otro lugar para que sea más fácil leerlo o en otra página también. Estos son algunos ejemplos que utilizan círculos
como para definir las operaciones, aunque deberían ser cuadrados o rectángulos, pero básicamente muestran como el diagrama, como el flujo, ¿sí? Entonces, como del inicio se ejecutan varios procesos y al final obtengo un resultado. Y aquí yo puedo, digamos, por sectores, digamos, tengo todo el diagrama de flujo, pero puedo decir, esta parte del diagrama lo hace una parte de la organización, esta la hace otro, esta la hace otro, esta la hace otro y esta la hace otro. Y eso depende, digamos, el montaje no puede empezar hasta que no terminen estos de prensa y pintura, ¿sí? Pero yo sé que estas actividades hacen parte de el sector de montaje, digamos, dentro de la empresa, dentro de este proceso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay como varios responsables que inician diferentes procesos y eso se va uniendo más adelante. Entonces, los diagramas de flujo pueden ser tan complicados como uno quiera o tan sencillos como uno quiera y cada pequeña actividad, pequeño subproceso puede tener un diagrama de flujo por dentro. ¿Sí? Eso pues depende de lo que uno quiera transmitir con esta herramienta. Normalmente se presentan algo así, como aparece aquí en este arreglo vertical, y pues ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí hay unos ejemplos sencillos. Entonces aquí hay un inicio y la actividad es buscar un espacio en un parqueadero. Entonces la idea es que yo voy a empezar a buscar si hay un lugar disponible. Entonces, si no lo encuentro, sigo buscando. Y si lo encuentro, entonces dice estacionarse de manera correcta. Y fin. Sí, entonces, digamos, aquí hay muchas cosas simplificadas, pero es básicamente como un algoritmo de busque un espacio disponible, si no siga buscando y si sí, estacione. Y ya. Es como una toma de decisión y un ciclo ahí de siga buscando hasta que encuentre. Y aquí es un poquito más complejo porque incluye una consulta adicional. Entonces, dice buscar espacio en un parqueadero. Entonces avanza en la búsqueda, encuentra un lugar disponible. Si sí, se estaciona y finaliza. Si no, entonces consultar al administrador de disponibilidad y pues ese administrador de disponibilidad le va a dar que si hay un espacio libre registrado, entonces que sí, la idea es ir hacia ese espacio libre y verificar que esté disponible o que, bueno, que encontró ese lugar y si no, pues hace otra consulta hasta que, digamos, el administrador le diga que no hay espacios libres y abandona el lugar y con eso termina. Y si encuentra el espacio libre, entonces estaciona y con eso termina. Sí, más o menos es como otro algoritmo un poco más complejo, con un poco más de decisiones para decidir sobre un estacionamiento. Bueno, aquí dice la diferencia con un diagrama de bloques. Entonces, un diagrama de bloques muestra como las partes que hay en un proceso, no necesariamente el flujo de la información o el flujo de las actividades. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un diagrama de bloques de un vehículo, ¿sí? Un carro que tiene llantas, tiene motor, tiene transmisión, am, tiene el chasis, tiene batería, sistema eléctrico. Todo eso puede ser un diagrama de bloques de un vehículo, pero el diagrama de flujo nos indica, por ejemplo, qué pasa cuando yo acelero, ¿sí? Entonces, qué pasa con la gasolina, qué pasa con el motor, qué pasa con el sistema eléctrico, qué pasa con las llantas y eso cómo se conecta. El diagrama de bloques es como las partes que lo componen. Entonces, aquí hay un diagrama de flujo al lado derecho um, sobre un diseño, digamos, electrónico. Entonces, aquí hay un dispositivo y se va a hacer un diseño de un plano electrónico, se hace una simulación, se prueba si funciona, entonces si no funciona hay que rediseñarlo y si funciona entonces se pasa a un proceso de fabricación, de pruebas y finaliza. Y esto pues tiene información, digamos, toma información de
de otras fuentes, de, por ejemplo, aquí de parámetros de trabajo y funcionalidad del dispositivo, como los requerimientos con los cuales yo voy a definir ese dispositivo. La simulación dice que está apoyada en software de diseño y el proceso de construcción dice que hay que conseguir los componentes y los instrumentos para las pruebas. Sí, entonces, estos son como comentarios que también tienen sus símbolos y bueno, estos símbolos son un poquito diferentes, pero esa es como la idea. Tengo el proceso y puedo tener comentarios aparte. Bueno, este es otro ejemplo de un diagrama de flujo. Entonces, si ustedes ven, aquí está la bolita que les decía ahora, que es como esta parte de acá se conecta acá. Entonces yo puedo decir esto, como este diagrama es más complejo, es más grande, entonces para que se vea mejor, para organizarlo mejor, puedo usar este tipo de conectores. Entonces de aquí paso acá, es decir, este aprobado de acá, esta decisión, si el aprobado es no, entonces paso acá. Y esto es un diagrama de flujo que dice que va a detectar defectos en el sector de distribución. Entonces se envía un producto para su recuperación, el sector de recuperación analiza el producto y si el producto está reprobado, entonces si la respuesta es sí, se desecha el producto y finaliza el proceso. Y si la respuesta es no, entonces se corrige el producto, se analiza la calidad del producto corregido, si se aprueba, entonces aquí dice que no se aprueba, entonces se desecha otra vez. Y si se aprueba, si sí se aprueba, entonces se vuelve a liberar el producto, se vuelve a salir y ya finaliza. Este es un ejemplo, digamos, para un proceso de recuperación de productos defectuosos. Bueno, algunas herramientas en las que ustedes pueden trabajar. Está esta Lucidchart, que con la cuenta de UNAT Virtual ustedes tienen acceso a esta Lucidchart, porque eso está basado, está relacionado con Microsoft. Y aquí este app.diagramas.net, .diagrams.net, también pueden revisarlo. La idea aquí entonces es que nosotros podemos trabajar con una herramienta que se llama em, draw.io. Aquí está. Bueno, es que se lo manda a esa misma. Entonces, aquí les copio el enlace. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces, también sí. Este es un ejemplo que está en Wikimedia y es como, ¿qué hago si una lámpara no prende? Entonces, digamos, el inicio es si la lámpara no funciona. ¿Qué puedo hacer? Entonces, primero es revisar si la lámpara está conectada a la electricidad y si no, pues conecto la lámpara y ya está. Sí, usualmente la primera parte es, bueno, en toda la parte electrónica es revisar la parte física. Entonces, conectar y ya está. Si la lámpara está conectada, pero no prende, entonces se revisa si está quemado el bombillo. Si aquí dice la ampolleta, creo que es una traducción española. Pero si está quemado el bombillo, entonces sí, cambiar el bombillo. Y si el bombillo está bueno y la lámpara está conectada, entonces no prende, pues nada, hay que reparar la lámpara. Aquí dice comprar, pero podría ser reparar. ¿Vale? Eh, Aquí, por ejemplo, en la página de Wikipedia, aquí habla del diagrama de flujo y aquí más abajo están los símbolos que les decía. Entonces aquí está que el estándar ISO 5807 tiene el estándar para los diagramas de flujo.
Entonces, aquí están, por ejemplo, el inicio o fin, el proceso predefinido, el conector de página, conector fuera de página, una anotación o comentario. Sí, que son como los símbolos más utilizados para este tipo de diagramas de flujo. Y en inglés se llama flowchart. Entonces también aquí pueden encontrar ustedes un montón de información de procesos o diagramas de flujo usando estos flowcharts. Vale. Otro que vamos a ver es un ejemplo de el sistema de gestión de información de la universidad, unad.edu.co, sistema de gestión, creo que es SIG, sí, sistema integrado de gestión de la universidad, sig.unad.edu.co. Entonces, aquí en formatos, en formatos hay uno que habla del ciclo de vida del estudiante, ciclo de vida del estudiante, todo esto. Y ese ciclo de vida del estudiante, ustedes aquí encuentran los formatos para todo, para presentar el trabajo de grado, para evaluar el trabajo de grado, aquí hay un montón de formatos. Entonces la idea es revisar el formato para el procedimiento de matrícula. Um, por aquí estaba inscripción y matrícula, verificación, inscripción y matrícula, formato único de solicitudes. No era ese. Momento. P72, sí es ese. P72, inscripción y matrícula. Um, que yo lo he abierto en PDF. Ah, porque esto es de solicitudes. Hay uno que describe el proceso. Aquí se los voy a presentar. Y este formato, ah, este proceso de matrícula, ¿cómo se llama acá? P72. Em, Aquí está procedimiento de inscripción y matrícula en el ciclo de vida del estudiante. Entonces, este es un documento oficial de la universidad que formaliza el proceso de inscripción y matrícula de estudiantes y aspirantes para los programas de educación superior. Entonces, la idea es que inicia con el suministro de información al aspirante y finaliza con la formalización de la matrícula. Es decir, esto es todo lo que hay que hacer para que ustedes se matriculen en la universidad. Y este es un documento que tiene 18 páginas y pues aquí tiene unas definiciones, ah, definiciones de la universidad y condiciones generales. Entonces aquí habla de el pago de los derechos de inscripción, matrícula, sistematización y seguro estudiantil. Mm, Aquí están las actividades. ¿Sí? Entonces aquí dice consultar la oferta académica y dice quién es el encargado de esa actividad. ¿Sí? Entonces, para que puedan seleccionar el programa, pues deben revisar la oferta académica. Presentar o enviar soporte para aplicar el beneficio de pago de matrícula o para hacer uso de crédito ICETEX. Entonces, el responsable es el aspirante o el estudiante. Verificar el soporte para la aplicación de beneficios. Entonces, el responsable es registro y control académico. Sí, y estas son todas las actividades que se cumplen durante el proceso de inscripción y matrícula. Ah, todo esto pues está definido aquí con todo este detalle, con el nombre de la actividad que se necesita para poder
realizar esa actividad, por ejemplo, pagar los derechos de registro y matrícula de inscripción. Entonces se necesita un recibo de pago que se tuvo que haber generado en una etapa anterior y el responsable de pagar eso pues es el estudiante o aspirante. Si por aquí, por ejemplo, la entidad financiera es la responsable de reportar los recaudos de estos recibos de pago. Y así, todas estas actividades son del proceso de inscripción en matrícula, ¿sí? Que incluye todo eso, que el estudiante pague, que se reporte ese pago, que el registro de matrícula suba esa información al sistema, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, uno puede leerse todo esto para saber cómo funciona eso, o aquí hay un diagrama de flujo donde pues está todo ese flujo de información más detallada. Y aquí está, por ejemplo, qué parte de todo este proceso le corresponde al estudiante, estudiante aspirante, qué parte le corresponde al registro y control, qué parte le corresponde al banco, qué parte le corresponde a tesorería de la universidad y qué parte le corresponde al coordinador de registro y control. Sí, entonces si ustedes ven, este es un diagrama de flujo mucho más complejo. Tiene muchos más flujos dentro de todo el diagrama. Por aquí está el fin y por aquí está el inicio. Entonces, si lo vemos un poco más de cerca, um, aquí empezamos entonces con el estudiante, aspirante, que consulta la oferta académica de la universidad, ¿sí? Que veamos ahí adelante. Eh, si le aplica el ICETEX, entonces debe presentar o enviar soporte para aplicar el beneficio y continúa por acá el proceso. Y si no, pues también continúa por acá el proceso. Si aplica beneficio, entonces debe reunir un documento con el soporte y presentarlo para aplicar el beneficio. Y si no, pues entonces entra aquí a este proceso de matrícula. Si tiene ese soporte para aplicar el beneficio, entonces se lo envía aquí a registro y control y ellos tienen que verificar ese documento. Si cumple con los requisitos, entonces si no, se notifica al estudiante para que vuelva aquí a aplicar el beneficio. Sí, puede ser que vuelva a presentar los documentos o si cumple con los requisitos, entonces vuelve aquí el proceso de matrícula. ¿Sí? Y entonces así ustedes ven que esto va como tomando varias decisiones, eh, dependiendo aquí, por ejemplo, del nivel, si es educación continuada, educación superior, educación permanente. Entonces tiene como varias decisiones. ¿Sí? Puedo yo seguir por aquí por educación superior o si se va a hacer, digamos, un diplomado o otro tipo de curso, entonces, pues es un proceso diferente. Hay como diferentes verificaciones. Y pues la parte de registro y control, ellos tienen que hacer otras verificaciones por acá. Y pues al final, cuando yo tengo aquí el recibo de pago, pues tengo que pagar aquí. Y pues eso lo verifica el banco para después que el estudiante pueda legalizar la matrícula y bueno. Sí, entonces este, por ejemplo, es un diagrama de flujo más complejo, pero que permite como que todos los actores tengan claro cuál es el proceso de registro y matrícula que hace la universidad. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ya todos llenaron la asistencia? ¿No hay preguntas? David, sí. David va a hablar, que levantó la mano. No, qué pena, es que como estoy también aquí trabajando de todas maneras, yo trabajo para ti, entonces lo meto en el bolsillo y se me quedan algunas cositas, por eso a veces me preguntas a alguien y no sé por responder rápido. Qué pena ahí con ustedes. Vale, no hay Profesor. problema. Entonces, listo, ya hicimos, bueno, ya revisamos qué es un diagrama de flujo, ya miramos varios ejemplos. La idea entonces es que ustedes creen un diagrama de flujo.
en esta herramienta que les puse acá, ese app.diagrams.net, o pueden entrar también a esa misma página con draw.io, que los manda allá mismo. Y en esa página entonces se ve algo como esto, ¿sí? Y ahí entonces ustedes pueden, digamos, inician un proceso. Bueno, aquí em, la- los directores del curso propusieron un ejercicio que ya se los voy a leer. Ellos proponen que ustedes creen una posible solución para este proceso. Dice, una de las funciones que tienen los vehículos es la indicación de acciones. Ahorita me les pongo el documento para la pantalla completa. Ahí están viendo la pantalla. Sí, bueno. Entonces, sí, este documento lo hace el director o la directora de introducción y pues describe como el objetivo de este taller. Entonces, la idea era pues revisar qué es un diagrama de flujo, revisar este ciclo de vida del estudiante, el procedimiento de inscripción y matrícula y entrar a la página de draw.io que les estaba presentando y hacer esto. Entonces, la idea es que ustedes hagan un diagrama de flujo que permita eh, presentar este proceso y es que los conductores ah, pueden advertir a otros conductores como la intención de lo que ellos quieren hacer. Entonces el vehículo les permite hacer eso. Y en este caso es las luces de reversa. Entonces, cuando el vehículo se pone en reversa, pues se prenden las luces de reversa para informar que el vehículo va a dar marcha atrás y evitar pues accidentes. Entonces la idea es elaborar un diagrama de flujo que presente el proceso de un vehículo que va a desplazarse hacia atrás, cambia a reversa y haciendo uso de un sensor muestre las luces de advertencia de marcha atrás. Sí. Entonces, listo. Vale. Entonces, ustedes ya abrieron la página de draw.io o de este app.diagrams.net. Sí, la idea entonces es que ustedes aquí pueden dibujar los diagramas de flujo y los pueden luego compartir o los pueden guardar o exportar como imagen para agregarlos a algún documento. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir pues que vamos a iniciar un proceso con un vehículo que va a dar marcha atrás, vehículo en reversa. Y sí, eh, bueno, y que podemos tomar una decisión, sí, tomar una decisión de, eh, por ejemplo, en cuál cambio está el vehículo. Sí, sí, digamos, am, puede ser como la posición de la palanca de cambios o decir que sí.
cambio en reversa. Entonces, sí, eso después se puede ir organizando. Entonces, si el cambio está en reversa, entonces yo puedo decir que quiero un proceso. Sí, no sé, puede ser algo así como un proceso que diga entonces encender luces de reversa. Sí, y pues esto lo haría automáticamente el vehículo. Sí, que es, si digamos aquí sería como el sensor de en cuál cambio está el vehículo. Entonces, puede ser que esté en neutro o puede ser que esté en un cambio hacia adelante o puede ser que esté en el cambio en reversa. Entonces, si está en el cambio en reversa, que encienda las luces de reversa. Y si no, pues no tiene que encender luces adicionales. ¿Sí? Entonces, si no, pues no tiene que hacer nada más. Sí, esto, digamos, ustedes lo pueden ir luego organizando y decir que si luego deciden que quieren este cuadrito por aquí o lo quieren en otro lado, pues eso lo pueden ir cuadrando luego. La idea, digamos, con este tipo de diagramas en general es que ustedes hacen una primera versión y luego sobre eso van mejorando, van corrigiendo. Entonces, no, ah, no encender luces, por decir algo. Y listo, entonces encender luces de reversa o no encender luces. Y pues creo que eso sería todo. ¿O qué más se les ocurre a ustedes que podría ir acá? Pues se podría cambiar esas luces de reversa por pito de reversa o anexarlo también al diagrama. Ah, sí puede ser encender luces y sonido de reversa, sí, como tienen los camiones. Podría ser. ¿Qué otra cosa podría ir? Ah, aquí podría decir que la actividad es dar reverso. Sí, o podría ser una actividad encender luces y otra actividad el sonido. Aquí podríamos tener, no sé, varios cambios. Sí, entonces si va en primera haga tal cosa, en segunda tal, en tercera tal, pero bueno, en general es hacia adelante, pues son unos procesos y hacia atrás es otro y neutro es otro. ¿Qué otra cosa podría ir acá? Que digamos no encender luces de reverso, porque pues las luces, las otras luces son independientes. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Algo así, quedan todos contentos. Bueno, la idea entonces es que este tipo de diagramas
son muy útiles para comunicar cómo funcionan los procesos. Ah, y pues también bastante útiles para definir como el flujo de información dentro de una aplicación. Entonces, se utilizan mucho en programación por esto, porque nos puede dar como los pasos de un algoritmo y luego pues eso se puede pasar a cualquier lenguaje de programación. Entonces, pues ese es como el taller de hoy. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues entonces con esto terminaríamos. La idea es que ustedes, pues que los tres hayan llenado la asistencia y que estén registrados en la plataforma y ya eso sería todo por ahora. Si tienen alguna otra pregunta de este tema,